Estoy en comunicación con el doctor Luis González Posada, expresidente del Congreso del Perú y ex canciller de la República. Luis, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Juan, buenas noches. Como siempre, gusto saludarte. A las órdenes. ¿Qué nos puedes decir de cuál es el rol de las cancillerías en los países en esta época de pandemia? Porque en algunos lados se le acusa a la Cancillería de lentitud para la adquisición de las vacunas o lentitud, en este caso, con las repatriaciones. Bueno, las cancillerías están muy activas, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, porque son las encargadas de coordinar con los diferentes laboratorios para la adquisición de las vacunas. Eso ocurre, por ejemplo, también en el Perú. En sustancia, la Cancillería también tiene un rol que es ser un puente de muchas cosas, ¿no? Yo he visto en este sentido, por ejemplo, con asombro, el caso boliviano, donde la canciller del gobierno anterior actuó correctamente recibiendo donativos que venían de China, me acuerdo de algunos equipos chinos, para derivarlos al Ministerio de Salud, y eso les parece muy mal. Es un horror cuestionar esa labor que es fundamental en todas las cancillerías. En el Perú, por ejemplo, cuando yo era canciller, recuerdo que el gobierno de Corea del Sur regaló una flota de ómnibus. ¿Cómo es el procedimiento? Ellos, a través de un comunicado, lo hacen llegar a la Cancillería del Perú diciendo que están donando X cantidad de ómnibus con tales características. Y lo que hace el ministerio es trasladarlo, en este caso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que ya ellos reciban y manejen ese una Entonces, comunicación extranjera, digamos en un lenguaje sencillo, tiene que pasar por la Cancillería del país y la misma Cancillería delega a la cartera. Al sector correspondiente. Si es defensa, defensa. Si es interior, en caso de patrullero, por ejemplo, es interior. Entonces, la Cancillería cumple ese rol que nadie puede cuestionar, ni menos pretender utilizarlo con fines degradantes, como está ocurriendo en Bolivia, ¿no? Donde pretenden decir que lo que hizo la canciller Karen estuvo mal, estuvo muy bien. De tal manera que esto simplemente forma parte, desde mi punto de vista, de una conspiración de sectores chavistas, porque ella fue muy clara. Yo recuerdo mucho que me impresionó primero que restablecía relaciones con Estados Unidos, con Israel, que finalmente pudiera una muralla con el régimen chavista, que es un régimen corrupto y genocida, y que también hiciera lo mismo con Cuba, que es el que alimenta el régimen chavista, que se saliera de UNASUR, como nos hemos salido de todos los países. Entonces, esa política democrática, porque la diplomacia también es una expresión de principio democrático, obviamente la han convertido en una suerte de enemiga del chavismo, que hoy día ha retornado a Bolivia, también a la Argentina. Ellos están muy vinculados con el gobierno de la señora Fernández y la señora Kirchner. A México, donde López Obrador, una especie de puente de Evo Morales y de soporte internacional del régimen de Maduro. Yo quiero decir eso, no se ha reconfigurado políticamente la región. Tienes Argentina, tienes a Bolivia, tienes México, hay una amenaza evidente en que regrese Correa a través de su candidata Arauz en Ecuador. Y en el Perú también hay una candidata que no solamente expresa sus simpatías por Maduro, a pesar que sabe que es un régimen de asesinos y de ladrones, porque esos son los términos exactos, sino que también ha pedido el retorno al UNASUR, que es un organismo ya liquidado y que forma parte de todo un aparataje construido por el chavismo. UNASUR, el CELAC, el Grupo del ALBA, ellos sí tuvieron capacidad de organizar instituciones internacionales fantasmas, pero que de alguna manera las utilizaban para proyectar sus ideas y para convocar reuniones. Entonces, o sea, en definitiva, tú dices que no hay que ideologizar las relaciones internacionales, que hay que respetar las tradiciones históricas
de los pueblos y de los países y no tanto de acuerdo al gobierno de turno. Yo creo que la política exterior no es otra cosa que un reflejo de los principios y los valores de que está comprometido internamente un determinado gobierno. Si tú tienes un gobierno comunista, obviamente tu política exterior va a estar dirigida a los grupos de izquierda, a los grupos comunistas. Si tú tienes un gobierno democrático, no va a ser así. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Yo en este campo quiero decirte que han avanzado los grupos de izquierda. Ha retrocedido los sectores democráticos. Venezuela hoy día está fuerte, con Maduro a pesar de la tragedia que ha generado. Cuba está fuerte, Nicaragua está fuerte y tiene hoy día aliados extracontinentales poderosos como Rusia, Irán o China. Esa es la verdad. Mientras además países que tienen inmensas inversiones en petróleo, en gas, en empresas mineras, en venta de armamentos. Y esto es algo que no se ha subrayado. Mientras estos países, estas potencias, digamos, han penetrado en nuestro hemisferio, Estados Unidos ha retrocedido. El último esfuerzo de Estados Unidos por construir una política inteligente con América Latina se le dio con la Alianza para el Progreso en el año 1961-62 con el presidente Kennedy, que puso a disposición de la región 10.000 millones de dólares de esa época, que creo que son 140 y tantos mil millones de dólares al día de hoy, para educación, agua potable, salud pública, etcétera. Pero murió Kennedy y la Alianza por el Progreso fue desarticulada. De ahí en adelante, ningún gobierno republicano ni demócrata se ha preocupado de América Latina. Esa es la razón fundamental, por lo cual ante ese descuido han avanzado países, decía, como China y Rusia, a nivel de inversiones, de protección política. Cuando tú analizas, mira, Juan, el acto vergonzoso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no aprobó una resolución exhortando al gobierno de Maduro que permite el ingreso de ayuda humanitaria, alimentos y medicina a su país en un momento crítico, vas a darte cuenta que eso no pudo ser posible porque, entre otros países, China y Rusia votaron en contra. Y eso me parece degradante. Y cuando tú observas que el alta comisionado de Naciones Unidas termina un reporte de Naciones Unidas señalando que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, 7.000 asesinatos, secuestros, encarcelamientos, opositores, a los 40 días, ¿no? Las propias Naciones Unidas le dan un asiento en el Consejo de Derechos Humanos a la Venezuela que habían cuestionado y denunciado a través de su propio informe del alta comisionado. Entonces, ese es el soporte que yo te digo. Estos países han penetrado la región económicamente, financieramente, diplomáticamente, mientras Estados Unidos ha retrocedido, se ha replegado. Hoy día, por ejemplo, si tú examinas a nivel de inversiones, vas a tener que el Perú exporta más a China que a Estados Unidos. Incluso Perú es el único país de Sudamérica que tiene vacuna proveniente de China. Esto es realmente muy sospechoso. La vacuna también es una forma diplomática de llegar. Yo lo que voy, mira, que todos estos hechos nos deben llevar a varias conclusiones. Primero, que los sistemas democráticos han retrocedido brutalmente, ¿no? Tomando un tiempo desde la época de Kennedy, que se da por Alianza para el Progreso por la razón que te he dicho. Los sistemas autoritarios se han consolidado y expandido, se protegen entre ellos. Mira, cuando Evo Morales sale del gobierno denunciado por fraude, no solamente por la OEA, sino por los observadores internacionales y la Comisión Europea, lo recibe México. En México le dan todas las facilidades, le permiten comunicarse con su gente para bloquear el ingreso de alimentos a ciudades y después de darle esa protección, le tienden un puente de oro hacia Argentina, donde está el grupo de Puebla, que es el que sustituye al famoso Foro de Sao Paulo, le brindan todas las facilidades para que se desarrolle políticamente. Entonces, todo este sistema sí funciona, nos guste o no, pero hay que decirle, sí funciona.
Y Petrocaribe es una demostración cómo 15 países han sido captados por el chavismo a través del petróleo barato y son los países que siempre en la OEA bloquean cualquier resolución para que se aplique la Carta Democrática a Maduro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que repensar toda la relación latinoamericana. Estamos en un momento de inestabilidad, de crisis, y yo siempre digo, más allá de simpatías o antipatías, hay un responsable mayor, que es una potencia como Estados Unidos, que simplemente se ha replegado y al hacerlo ha permitido el avance de todos estos países que se manifiestan, como tú sabes, en enormes inversiones, tienen bancos en Igual la también región. nuestros países tienen que tener independencia y soberanía frente a Estados Unidos. Claro, claro. Y Como yo no incluso olvido, decía Ida de la Torre, el fundador del APRA. claro, yo no olvido, por ejemplo, que un debate que tuvimos en la Universidad San Ignacio de Loyola, yo recordaba que mientras Rusia es el mayor vendedor de armas en el Perú, de helicópteros de combate y en otros países también, Rusia ha tenido 3 performances muy claras en la región, que la olvidamos. Primero, en el año 62 o 63, con la crisis de los cohetes, donde puso a nuestro territorio al borde de una guerra nuclear con los Estados Unidos, cuando desplazó cohetes hacia Cuba con dirección a los Estados Unidos. Recuerda, si estallara esa guerra, el continente queda destruido. De ahí pasó una segunda fase, que fue financiar la guerra de guerrillas promovida por Cuba. De ahí salía el dinero. Y después de esa segunda fase que fracasó, ahora están en la tercera fase. Y la tercera fase es apoyar a un régimen autoritario como el de Maduro y seguir incólumes. No pasa nada, nadie les dice nada. Y yo siempre he dicho, cuando he conversado con el Grupo de Lima, si ustedes quieren tomar medidas firmes contra ese gobierno, lo primero que tienen que hablar es con Rusia y con China, que tienen intereses en la región, pero sin embargo respaldan a regímenes que, entre otras cosas, ha expulsado hasta el momento 6 millones de venezolanos a nuestros países, y según el reporte del alto comisionado para refugiados, que si no me falla la memoria es un embajador Stein, ese año van a ser 7 millones y se estima que hay unos 5.000 venezolanos que salen desesperados de su país en busca de comida, de trabajo, de seguridad y medicina. Producto del bloqueo de Estados Unidos también, hay que decirlo. Juan, esos gobiernos, al apoyar esa dictadura, más allá de todos los estropicios que causan derechos humanos, nos están haciendo un daño porque han movilizado, te digo, 7 millones de personas en nuestra región, que evidentemente nos ha sacudido porque no estábamos capacitados para poderlos recibir. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el Grupo de Lima? ¿Por qué los europeos no conversan con Rusia y con China? Nosotros tenemos los instrumentos de coacción. El instrumento de coacción se llama sus inversiones, la venta de sus productos a nuestra región, porque mientras nosotros les compramos, mientras nosotros permitimos que se expandan, ellos nos causan un daño enorme apoyando un gobierno que impulsa una migración masiva a nuestro hemisferio, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, muy amable. Muchas gracias, Juan. Siempre es un gusto saludarte, hablar contigo y en este tema de planteamientos, principios que deben ser compartidos igualmente por todos, los que creemos en un sistema democrático y en la transparencia política a nivel internacional también. Gracias.